Buenas tardes, queridos hermanos. Señor les bendiga. Sean bienvenidos a este culto de Unidos para la Vida, de su Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Un cordial abrazo. Vamos a dar la bienvenida también a los hermanos que están en la plataforma Zoom. Esperamos que lo que hoy se diga aquí, que la palabra del Señor sea de mucha edificación para todos. Vamos a entregar al Señor este espacio que tenemos. Oremos. Padre, gracias por tu presencia aquí con nosotros. Estamos para servirte. Vamos a continuar el estudio de uno de tus profetas menores, Padre, y todo lo que ya aprendemos es de enseñanza, es de edificación, para conocerte más, Padre. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu misericordia. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora voy a dar lectura en el Salmo 19, el versículo 14, el cual dice así: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ahora vamos a escuchar un himno que está en nuestro himnario Celebremos Gloria, a cargo del hermano Oscar Zelaya. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Es hermoso estar nuevamente aquí en la presencia del Señor para alabar su nombre. Decía el rey David en el Salmo 144:2: Él es mi amigo fiel, mi lugar de protección, mi más alto escondite, mi libertador. Él es mi escudo y con él me protejo. Él es quien pone a los pueblos bajo mi poder. Él es fiel. El himnario de la Iglesia Comunidad de Gracia, libro número 59. Invitamos, hermanos, a que usted cante con nosotros. Y dice así: oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión nunca falla, y por los siglos el mismo será. Tu fidelidad, tu fidelidad, cada momento la veo en ti. Nada me falta, pues todo lo veo. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, lleno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo. Y por los siglos mi Padre será. Oh
Continuamos, hermanos, con las noticias del fin. Cargo la hermana Jenny Cepeda. Damos inicio a la noticia del día de hoy. Asesinato selectivo de líder de Hamas agita la rebelión. El movimiento islamista palestino Hamas confirmó este miércoles 31 de julio que un ataque israelí en Teherán mató a su número uno, el hermano, el líder, el mujahidín Ismail Haniyeh, líder del movimiento, murió en un ataque sionista en su residencia en Teherán después de que participara en la investidura del nuevo presidente iraní. Afirmó un comunicado de este movimiento. Hamas, en el poder en la Franja de Gaza y considerado una organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, prometió que la muerte de Haniyeh no quedará impune. Falleció como resultado de una redada sionista traicionera, indicó un comunicado del grupo reproducido por la agencia iraní Tasnim. El movimiento asegura además que el grupo se volverá más fuerte y decidido tras la muerte del presidente de su buró político. Abdul Salam, hijo de Haniyeh, dijo en declaraciones recogidas por la agencia oficial persa que la revolución no termina con el asesinato de sus líderes. El deseo de mi padre se cumplió, agregó, refiriéndose aparentemente a morir como un padre. Rusia también denunció el asesinato político totalmente inaceptable que provocará una nueva escalada de tensiones, declaró el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Mikhail, a la agencia estatal de noticias RIA News. El grupo libanés Hezbollah, uno de cuyos jefes también fue atacado en Beirut, aunque no confirmó su muerte, envió sus condolencias a Hamas y, sin acusar específicamente al país, dijo que esta muerte elevará la determinación de los grupos alineados con Irán para luchar contra Israel. El propio Irán, donde se produjo el ataque selectivo que mató a Haniyeh, dijo que su muerte fortalecerá el vínculo profundo e inquebrantable entre la República Islámica de Irán y la querida Palestina y la resistencia, según aseguró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser. En declaraciones que recoge la agencia oficial MER, Irán ha convocado incluso a su Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento que se reunirá hoy de urgencia. Las autoridades israelíes decidieron este miércoles no elevar el nivel de actividad de aunque no confirmaron su autoría. En cambio, sí cerraron el espacio aéreo en toda la mitad norte del país. No hay cambios en las directrices defensivas del Comando del Frente Interior. El ejército está evaluando la situación. Pidieron no ir a Fuerzas Armadas. Un mensaje de tranquilidad a la población tras los eventos de las últimas semanas. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Austin, dijo ante Filipinas que la escalada del conflicto en Oriente Medio todavía se puede evitar, aunque mantengo que la guerra no es inevitable, afirmó. En nuestra segunda noticia, ¿podría el consumo de aire reemplazar a la gasolina? En Lindau, Alemania, una empresa está transformando el aire en combustible verde.
Creemos que el CO2 no es solo un residuo, sino que puede ser un recurso para todo tipo de productos, explica Brock, químico y director de tecnología de Obris Group, una empresa austríaca con más de 20 años de experiencia en sistemas de propulsión para automóviles. En su caso, lo utilizan para producir metanol verde, un compuesto químico visto por varias industrias como una alternativa sostenible a los combustibles. Para ello, Brock y su equipo implementan la captura directa de aire, una tecnología que filtra el CO2 de la atmósfera y lo hace apto para fines industriales. Esta tecnología existe hace más de 10 años, pero nunca se ha implementado a gran escala. La tecnología funciona bien a pequeña escala, dijo Brock, pero la mayor dificultad técnica es construir grandes instalaciones y garantizar que el proceso siga siendo eficiente. Brock y su equipo están probando autos Tesla modificados como híbridos, combinando una batería eléctrica más pequeña con un motor de litio. Los vehículos eléctricos suelen tener una batería costosa y pesada. Con nuestros modelos híbridos, los costos de fabricación se reducen aproximadamente. Según un estudio presentado por 23 por Environment y otras organizaciones climáticas europeas para impulsar el uso de combustibles sintéticos en el transporte por carretera, habría que generar una gran cantidad de energía adicional. Ello supondría la instalación de un número significativo de plantas adicionales de energía renovable. Si pones energía renovable directamente en la batería de un automóvil, obtienes hasta 5 veces más eficiencia energética que si usas esa electricidad para producir combustible verde. Sin embargo, es posible que los vehículos eléctricos solo estén disponibles para unos pocos. Obris Group argumenta que todavía son demasiado costosos y que los modelos híbridos de este tipo pueden acelerar la transición. No podemos cambiar toda la industria automotriz a autos eléctricos. Por lo tanto, necesitamos una posibilidad diferente y respetuosa con el medio ambiente para resolver este problema, dijo Brock. Aunque las ventas de autos eléctricos han aumentado constantemente en los últimos años, es posible que estemos en un punto de inflexión. Adicionalmente, el metanol verde también se puede utilizar como materia prima para la industria química y como combustible para barcos, afirmó. Por su parte, Bravo enfatiza que sería una excelente opción para el transporte marítimo, donde las posibilidades de utilizar baterías como las de los coches son todavía muy limitadas. Esto es todo acerca de Queridos hermanos, continuamos ahora con el segmento de la información. Les invitamos a asistir al culto de caballeros que se realizará el sábado 3 de agosto en las instalaciones de la iglesia. El tema es Jesucristo en nuestra vida. Texto clave, Juan 11, 25, 26. Traiga un invitado, recuerde que hay servicio de transporte gratuito. El sábado 17 de agosto realizaremos el segundo evento a la tarde, un horario de 3 p.m. a 5 p.m. Todas las mujeres de nuestra congregación están cordialmente invitadas. Tema, encontrando tu identidad en Cristo. Texto clave, Efesios 2, 10. Expositora invitada, hermana Sara Elizabeth Paz. Nos visita de la primera iglesia bautista ubicada en el Pichén. Recuerde que el evento es completamente gratuito y tenemos servicio de transporte disponible. Le esperamos con una invitada, no se lo puede perder. Ahora voy a dar lectura al tema, al material de edificación. Y el título es Actitud de un cristiano frente a la política. Si hay algo que encienda la chispa para un debate espontáneo, una dieta, aún entre creyentes, como seguidores de Cristo, ¿cuál debe ser nuestra actitud en nuestra participación en la política? Se ha dicho que la religión y la política no se mezclan, pero es realmente cierto. ¿Podemos tener opiniones políticas fuera de las consideraciones de nuestra fe cristiana? La respuesta es no, no podemos. La Biblia nos da dos verdades en cuanto a nuestra actitud hacia la política y el gobierno. La primera verdad,
es que la voluntad de Dios impregna y reemplaza cada aspecto de nuestra vida. La voluntad de Dios es lo que tiene prioridad sobre todo y todo. Mateo 6:33. Los planes y propósitos de Dios están prefijados y su voluntad es inviolable. Lo que Él se ha propuesto lo llevará a cabo y ningún gobierno puede frustrar su voluntad. Daniel 4:34-35. De hecho, es Dios quien quita reyes y pone reyes. Porque el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. Daniel 4:17. Una clara comprensión de esta verdad nos ayudará a ver que la política es meramente un método que Dios usa para llevar a cabo su voluntad. Aunque hombres perversos abusen de su poder político, utilizándolo para el mal, Dios lo usa para el bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es a los llamados. En segundo lugar, debemos estar conscientes del hecho de que Dios no nos puede salvar, solo Dios lo puede hacer. Nunca leemos en el Nuevo Testamento que Jesús o cualquiera de los apóstoles invirtieran ni tiempo ni energía enseñando a los creyentes sobre cómo reformar el mundo pagano de su idolatría, inmoralidad y prácticas corruptas por medio del gobierno. Los apóstoles jamás instaron a los creyentes a demostrar desobediencia civil para protestar contra las injustas leyes o los regímenes brutales del Imperio Romano. En cambio, los apóstoles les ordenaron a los cristianos del primer siglo, así como a nosotros hoy, proclamar el Evangelio y vivir vidas que den una clara evidencia del poder transformador del Evangelio. No hay duda de que nuestra responsabilidad para con el gobierno es obedecer las leyes y ser buenos ciudadanos. Romanos 13:2. Dios ha establecido toda autoridad y lo hace para nuestro beneficio, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. 1 Pedro 2:13-15. Pablo nos dice en Romanos 13:1-8 que la responsabilidad del gobierno es gobernar con autoridad sobre nosotros, esperando que para nuestro bien, para recaudar los impuestos y guardar la paz. Donde tenemos voz y podemos elegir a nuestros líderes. Debemos ejercer ese derecho por medio de la votación por aquellos cuyas perspectivas se asemejan más a las nuestras. Uno de los grandes engaños de Satanás es que pongamos nuestra confianza para la moralidad cultural y vida piadosa en las manos de políticos y funcionarios gubernamentales. La esperanza nacional de un cambio no se encuentra en la clase dominante de ningún país. La Iglesia ha cometido un error si piensa que trabaja a los políticos en defender, difundir y guardar las verdades bíblicas y los valores cristianos. El objetivo de la Iglesia, de acuerdo al propósito de Dios, no se encuentra en activismo político. En ninguna parte de la Escritura se nos ordena invertir nuestra energía, nuestro tiempo o nuestro dinero en asuntos gubernamentales. Nuestra misión radica no en cambiar a la nación a través de reformas políticas, sino en cambiar los corazones a través de la palabra de Dios. Cuando los creyentes piensan que el crecimiento y la iglesia de Cristo puede de alguna manera ser aliada de la política gubernamental, corrompen la misión de la iglesia. Nuestro mandato cristiano es propagar el Evangelio de Jesucristo y predicar en contra del pecado de nuestra era. Solo cuando los corazones de los individuos en una cultura sean cambiados por Cristo, esa cultura comenzará a reflejar un cambio. Los creyentes a través de los siglos han vivido y aún florecido bajo gobiernos antagonistas, represivos y paganos. Esto es especialmente cierto con los creyentes de los primeros siglos, quienes bajo despiadados regímenes políticos mantenían su fe bajo una enorme tensión cultural. Ellos entendían que eran ellos y no sus gobiernos quienes eran la luz del mundo y la sal de la tierra. Ellos se adherían a la enseñanza de Pablo de obedecer a las autoridades gubernamentales, debemos honrarlos, respetarlos y orar por ellos. Romanos 13:1. Aún más importante es que ellos entendían que, como creyentes, su esperanza recibía la protección que solo Dios provee. La misma verdad se aplica a nosotros en la actualidad. Cuando seguimos las enseñanzas de las Escrituras, nos volvemos la luz del mundo, como Dios nos diseñó para llegar a ser. Mateo 5:16. Las entidades políticas no son la salvación del mundo. La salvación de todas maneras Dios manifestada en Jesucristo. Dios sabía que nuestro mundo necesitaba ser salvado, aún mucho antes que cualquier gobierno nacionalista se hubiera formado. Él demostró al mundo que la redención no puede lograrse a través del poder del hombre, su poder económico, su poder militar o
La paz mental, la alegría, la esperanza y el gozo y la salvación de la humanidad se logra solo a través de la obra de Ahora vamos a hacer una oración. No, Padre, te damos gracias por mucho que nos das. Y parte de ello. Para que tú sabes, tú eres el proveedor, tú sabes qué es lo que necesitamos. Damos gracias por las bendiciones que nos prodigas. También te pedimos que lo hagas por los que es necesidad, para que puedan tener en su casa, en su hogar, en su familia, todo lo necesario. Principalmente tu palabra. Gracias, Señor, y todo lo hacemos en nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo. Amén. Ha llegado, hermanos, el momento de escuchar la palabra. Voy a presentarles al hermano Augusto Esteban, que tiene a su cargo la serie Los Profetas Menores. En este caso, el estudio del libro de Oseas. Hola, hermanos, a todos los que nos visitan y en forma presencial, y también a los que están por la plataforma de Zoom también. Nos jugamos de nuevo para continuar el estudio del libro de Oseas, de los profetas menores. Hemos avanzado, hermanos, ya estamos llegando al capítulo 6 de este estudio. Y como pueden ver ustedes, el capítulo 6 es bien corto. Representa podemos decir, un nuevo oráculo de parte de Dios para Oseas. Y obviamente siempre continúa con el tema de juicio, ¿verdad? Para lo que es el reino del norte, o las 10 tribus del norte. Entonces, el enfoque básicamente de todo el libro es ese. Juicio, ¿verdad? Es increíble. Pero así es como Dios lo establece, ¿verdad? No para hacerle mala, como se llama al pueblo, ¿verdad? De forma individual, sino para que ellos, podemos decir, reconozcan, vuelvan. Ese es el propósito siempre de los hijos del Señor. Lo hemos dicho muchas veces acá. El Señor es lento para la ira. O sea, que el reino, tanto de Israel, ya sea unido o dividido, Dios fue lento. O sea, tardó, digámoslo así, siglos de llegar a ejecutar el juicio. Y aún cuando está en medio del juicio, el Señor ofrece todavía una mano ayudadora, pero es increíble, ¿verdad? Que aún en medio de ese, pues más bien los corazones se endurecen. Así como va a pasar, no se llama
también en los tiempos del fin, cuando venga la tribulación, ¿verdad? Sobre este mundo. Aún viendo eso, ¿verdad? Viendo que es la mano de Dios. Ahí dice Apocalipsis que aún no dejaron de adorar las imágenes, ¿verdad? De plata, de oro, ¿verdad? No dejaron de adorarlos a eso. Aún así no le dieron honra ni gloria. Aún en el tiempo del fin. Le voy a decir lo siguiente, puede decir el libro de Apocalipsis. La gente o las personas que estén vivas predicando el Evangelio van a pagar con su vida. Y va a haber un momento en que el Evangelio va a ser predicado desde el cielo por ángeles. Va a ser predicado y ni aún así, ¿verdad? La gente se va a volver al Señor. Muy bien, aquí hemos, hermanos, leído, bueno, todo el capítulo, estamos del 6, del 1 al 3. Pareciera que capítulo 6, del 1 al 3, está fuera de contexto, como que fue incrustado ahí, porque como que no sigue la línea que viene, del cual se viene hablando, una línea de juicio. Por ejemplo, cuando dice en el 14, el 5:14, dice, porque yo seré para Efraín como un león y como un cachorro de león para la casa de Judá. Yo mismo arrebataré y me iré, tomaré a quien quiero. Y ahí lo que establece, hermanos, no es que el Señor es un león, ¿verdad? Literalmente, dice es como, o sea, que es un símil, una figura de comparación, ¿verdad? Entonces pone al Señor ahí, ¿verdad? O sea, toma podemos decir, una figura, un lenguaje figurado, ¿verdad? De lo que es el rey de la selva, de lo que hacen los leones. Los leones acosan a la presa, la toman, la arrebatan, la traen, ¿verdad? Y la despedazan, todo, se la comen. Entonces, es en ese sentido. Pero sobre todo, más que todo, sobre todo quiere enfatizar el hecho de que no hay quien viva. O sea, la presa, una vez que yo tomo una presa, no hay quien pueda librarla. No hay, absolutamente, quien lo pueda hacer. Entonces, en ese sentido, cuando el Señor decreta ya el juicio ahí sobre Efraín, que es el mismo reino del norte, lo que está diciendo es que Dios lo va a juzgar a ellos. O sea, lo va a despedazar a causa de su desobediencia, de su idolatría, de sus abominaciones. Pero no habrá quien nos libre. Es el problema, no habrá quien, ¿verdad? Ni siquiera en aquellas naciones en las cuales habían confiado. En aquel tiempo, sabemos bien que Asiria era una potencia. Pero dice, ni siquiera ellos van a poder librarlo, van a poder librar al pueblo. Más bien ellos iban a ser podemos decir, el medio que Dios iba a utilizar o el instrumento divino para juzgar al pueblo. O sea, aquellos en los cuales dijo, bueno, Asiria va a curar mi llaga, Asiria me va a ayudar, Asiria me va a proveer todo, ¿verdad? Pero ahí lo dice claramente, ¿verdad? Que aunque ellos estén ahí, no los podrán ayudar, también se van a volver contra la nación. Y después, 122 antes de Cristo, el reino del norte fue, podemos decir, ¿cómo se llama? Fue capturado, fueron conquistados por el imperio asirio y fueron llevados cautivos.
¿verdad? Y esto es por decreto divino, no es que ellos quisieron hacerlo, ¿verdad? No, sino porque Dios les permitió hacerlo. Por eso es que pasó eso, ¿verdad? Entonces, en el 14 dice, yo mismo arrebataré y miré, tomaré, dice, y no habrá quien libre. Por eso da la figura ahí del león, ¿verdad? O sea, del león, que no hay quien libre. ¿Qué otro animal cuando el león atrapa a su presa? No hay otro animal que pueda librar a esa presa, ¿verdad? De los leones, no hay absolutamente nada. Entonces, esa es la figura que ellos, podemos decir que los profetas usó para que se den cuenta los del reino del norte cómo va a pasar todo. Y en el 15 voy a volverme a mi lugar, o sea, como el león, va a volverse a su lugar o a su guarida, ¿verdad? Dice, voy a volverme a mi lugar. O sea, después de que el Señor ha dado un juicio sobre ellos, entonces dice que Él va a regresar, o sea, por un periodo de tiempo, ¿verdad? Indefinido, indeterminado. Nosotros lo sabemos bien. Claro, no podemos dar fechas, pero por un periodo de tiempo indeterminado, Dios va a cesar sus relaciones con la nación. En primer lugar, con el reino del norte, y después lo va a hacer con el reino del sur. Obviamente, va a ser un tiempo en que la nación va a andar buscando, ¿verdad? Va a querer, después de que el profeta, ¿qué es lo que dice el profeta? ¿Verdad? Pero se iba a cumplir con certeza, porque todo lo que sale de la boca de Dios se cumple con certeza. Y no hay quien diga al Señor, ¿verdad? ¿Por qué lo hace? O alguien que puede decir que lo vaya a detener. No hay absolutamente nada. Entonces, ellos tendrán como decir, cuando se anuncie este juicio, bueno, vayamos como ovejas, ¿verdad? Como lo dice el versículo 6, ¿verdad? Dice, con sus ovejas y sus vacas andarán buscando a Jehová, ¿verdad? Como que si la cosa es de religión. Entonces, la cosa es, bueno, le vamos a ofrecer el sacrificio de animales que no están contemplados en la ley. Entonces dice, ahí andarán buscando a Jehová. Pero ahí dice, pero no lo encontraron. No lo encontraron. Y la razón es porque él dice, se ha apartado de ellos. El Señor ya no está como en cerca la casa. El Señor abandona al pueblo. No es porque Dios quisiera hacer, ¿verdad? Pero el pecado se ha agravado tanto que Dios no puede tener relación con el pueblo. Como dice Isaías, ¿verdad? Los pecados hacen separación entre el hombre y Dios, ¿verdad? Y que Él no está dispuesto a escucharlo, ¿verdad? Entonces, ahí lo menciona. Entonces, el Señor se vuelve a su lugar por un tiempo indefinido, ¿verdad? Y podemos decir que no tiene relaciones con Israel, pero no quiere decir que se ha olvidado. La razón por la cual no puede olvidarse de su pueblo es porque hay pactos, ¿verdad? Que están concertados con Israel, pactos, pero sobre todo también hay juramentos
¿verdad? Que Dios estableció un pacto con Abraham, pero también estableció juramento. O sea, dos cosas que son inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, así como lo dice, por ejemplo, hermanos, el libro de, miren ustedes, el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 6. En el capítulo 6 dice, 6:13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Saben por qué? Porque no hay otro Dios. Nosotros juramos, digamos así, por el Dios Altísimo, pero Dios jura por sí mismo, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios. Por eso es que Dios jura por sí mismo, que no hay otro. Como lo dicen los testigos de Jehová, ¿verdad? Que son tres dioses. Jesucristo es un Dios pequeño, ¿verdad? Pero no. Ahí lo dice, el Señor juró porque no hay otro mayor que Él. Diciendo, de cierto te bendeciré con bendición y te multiplicaré. Lo que Dios le dijo a Abraham. Pero también hizo un pacto. Recuerden ustedes el pacto abrámico. Y después dice, y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa. O sea, que Dios había hecho, había dado a Abraham su palabra, se lo había jurado, y además hizo un pacto. Con solo que el Señor le hubiera dicho, voy a hacer tal cosa, eso hubiera sido suficiente. Pero el Señor hizo un pacto y se lo juró. Imaginen ustedes. Tremendo, o sea que Dios va a cumplir. Por eso a mí, cuando escucho de ciertas naciones, amigas de Israel, que van a destruir Israel, que lo van a dejar, que lo van a exterminar, que van a hacer esto, van a hacer otro. Ah, Dios, pobre. Ahora están dando cosas contra la gente. Pero, o sea, aún cuando, miren, cuando Israel depende mucho de Estados Unidos, para que le provean, claro, le provean también logística, inteligencia y todo. Entonces, como decía el protector, aún cuando esas naciones dejaran a Israel, la Unión Europea, lo que sea, obviamente el pueblo se va a sentir desprotegido. Si no está Estados Unidos o Reino Unido o la Unión Europea, Dios nos va a cuidar aunque ellos, ¿verdad?, no se den cuenta, ¿verdad? Dios los va a preservar. Es necesario, inclusive, por cuestiones del reino mesiánico, que Israel sea preservado. Aún en su estado de ignorancia, de incredulidad, de ateísmo, lo que sea, pero va a ser preservado. Entonces, por eso es que me da risa creer tantas amenazas. Los persas, principalmente, ¿verdad? Están ahora los iraníes, que son los persas, los mismos persas, hablar de que van a destruir y que van a hacer una coalición y que le van a echar la vaca al pueblo. Digo, pobre, ¿verdad? Muy mal. Entonces, por ahí creo que ustedes oyeron una declaración de Juan, de Turquía, dice Israel con esos delirios de la, ¿cómo se llama?, de la tierra prometida. Imagínense decir semejante cosa, pero no es delirio de Israel. Es porque así está escrito. Y esta palabra, hermanos, es cumplida.
100%, ni siquiera el 99%, 100%. Y después dice en el versículo 15 de Hebreos, dice, y así Abraham, ¿verdad? Esperando con suma paciencia, o sea, una paciencia extrema, alcanzó la promesa. ¿Cuál promesa? Que Dios le había dado. Te bendeciré, te multiplicaré, te daré la tierra, ¿verdad? Pero uno se pregunta, bueno, y es que Abraham vio, cuando Abraham, ¿cómo se llama? Recibió esto, ¿vio acaso que su descendencia era una gran? Claro que no, claro que no. Pero dice que alcanzó la promesa. Abraham estaba en desventaja. En primer lugar, era un hombre ya mayor, anciano, casi 100 años. En segundo lugar, Sara era estéril. Y no es solamente que era estéril, sino que era también una anciana. Ya le había pasado el tiempo de buscar hijos. Ya le había pasado. O sea, que había, como queriendo decir, no había esperanza. Pero como Dios va a cumplirla. Pero dice que Abraham, como se me esperó con suma paciencia. Pasaron 25 años. Cuando Dios visitó a Abraham y Sara tuvo su primer hijo, Isaac. Por eso dice. Entonces, cuando Abraham vio Isaac, y Dios iba a confirmar las promesas a Isaac. Por eso dice que alcanzó la promesa. Cuando nació su hijo Isaac, y de ahí la nación se ha multiplicado. Entonces dice el 16, porque los hombres juran por el que es mayor que ellos. Y para ellos el juramento por la confirmación pone fin a todas las controversias. Obviamente que los hombres juran por Dios Altísimo. Y como dicen, ahí termina todo. Por esto Dios dice, queriendo demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, la garantizó con juramento. O sea, inmutable, que Dios no va a cambiar por mucho que las cosas cambien en el mundo, pero el consejo o la determinación del Señor no va a cambiar. Absolutamente. No va a cambiar. Lo que Él ha decidido de antemano se va a cumplir y no va a cambiar. Y dice, para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles esas dos cosas? Primero, la palabra que le dio a Abraham. Le dio una palabra, pero después dice que Dios se la garantizó con juramento, o sea, dos cosas. Su palabra y juramento. O también dice el pacto y el juramento, ¿verdad? Con solo que el Señor hubiera hablado, suficiente. ¿Verdad? Porque Dios no es hombre para que mienta. Él da una palabra, se va a cumplir. Pero la garantizó con juramento. Dos cosas inmutables. Es imposible que Dios pueda mentir. Imposible. Entonces, cuando yo leo esta palabra del Señor, ¿qué les pasa a las naciones? Más bien, lo que va a pasar es lo que ya le pasó a Israel en el pasado. Por andar buscando países, potencias que nos ayudaran en aquel tiempo. Las mismas potencias de hoy se le van a volver a él en el futuro. Se le van a poner en contra. ¿Verdad? Claro, ¿verdad? Lideradas por Cristo. Me van a poner en contra. Así ha sido, así como todo el Señor. Entonces, vemos claramente, ¿verdad?, de que el Señor cumple lo que Él va a prometer. Entonces, Dios no ha olvidado a su pueblo, a pesar de que en aquel tiempo dice, bueno,
ya está hecho el juicio, ahora voy a regresar a mi lugar, ¿verdad? Y voy a esperar, como queriendo decir, ¿verdad? Voy a irme a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro, ¿verdad? O sea que hay un periodo de tiempo indeterminado ahí entre esas dos frases. Voy a volver a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Y hay un periodo de tiempo largo que incluso nos abarca hasta el día de hoy y aún no lo vemos cumplido. Solo sabemos que Israel está allá en el celestial. Tiene que ser así para que Dios pueda restaurar, para que pueda la nación buscar su rostro. Y dice la manera en que ellos van a reconocer su culpa. Hermanos, para que haya culpa, no tiene que haber pecado. Pecado y está la culpa. Ellos tienen que reconocer que son culpables de haber, ¿cómo se llama?, pecado contra Dios. Dice, y en su angustia me buscarán con diligencia. Hay otras versiones de la palabra acá sobre esto. Cuando dice, por ejemplo, la Biblia Septuaginta, ¿verdad? Dice, en su tribulación madrugarán a mí diciendo, vamos y volvamos al Señor. O sea, la última parte del versículo 15 la integran en el versículo 1, cuando dice, venid y volvámonos a Jehová. O sea, cuando la nación sea puesta en angustia y que no haya quien nos ayude, no haya quien nos ayude. Dice, y en esa angustia se buscará con diligencia, o sea, con prontitud. Y si es posible, van a madrugar, van a hacer todo lo necesario y me van a buscar. Y entonces van a decir, o sea, las comunicaciones, van a decir estas palabras, venid y volvámonos a. O sea, eso es un arrepentimiento. Volvamos nuestro rostro, en vez de volvernos a los ídolos, vamos a volvernos. Vamos a volver. Ahora, habla ahí en el versículo 15 de en su angustia. O sea, que Dios nos va a poner en esa posición de. En el libro de Daniel, en el 12:1, y eso, hermano, es escatológico. Tiene que ver con los tiempos del fin. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, verso 1, en aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo, o sea, de los hijos de Israel. Dice, será tiempo de angustia, como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Dice, pero en aquel tiempo tu pueblo será librado. Claro, no la totalidad del pueblo, realmente. Tu pueblo será librado. Todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Ustedes saben cuál es el libro de la vida. ¿Quiénes están inscritos ahí? Los que han sido justificados por el libro de la vida. Ahora bien, aquí nos habla de un tiempo. Será tiempo de angustia. ¿Para quién? Para el pueblo. Dios lo pone en esa posición, ¿verdad? Y dice que serán librados de ese tiempo de angustia. Pero serán librados ¿quiénes? Que estén inscritos en el libro. Y esto está de acuerdo con lo que dice Pablo. Dice, aunque el número de los hijos de Israel sea como las estrellas del cielo o como la arena del mar, tan solo un puñado será salvo, un remanente.
que es el remanente que ha existido durante siglos, lo que llamamos nosotros el remanente fiel, que no se han doblegado a la idolatría, sino que fueron fieles. Ahora será un tiempo de angustia. Y quiero que busquen, por favor, en Jeremías 37. Nos habla también de ese tiempo. En Jeremías 37. Jeremías 37 dice: oh, cuán grande será aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Será tiempo de angustia para Jacob, pero será liberado de él. Y nos dice muy claramente, o sea, que va a ser un día tan angustioso, un día de tribulación como nunca lo ha habido en la tierra. No se puede ni siquiera, podemos decir, comparar ese tiempo de angustia con el holocausto nazi. Ahí también fue un tiempo de angustia para Israel, para los judíos. Pero vendrá otro día, peor, como nunca se ha dado, pero será librado. Versículo 8 dice: sucederá en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que yo quebraré el yugo de sobre su cuello y romperé sus coyundos. Los extraños no volverán a someterlo a servidumbre, más bien servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo, dice, levantaré para él. Un tiempo futuro, de aquellos de nuevo van a ser, podemos decir, llevados cautivos, perseguidos. Pero dice que el Señor se encargará de librar ya no las potencias mundiales, porque esas potencias de hoy que ayudan a Israel más bien se volverán contra él. Eso lo dice la Biblia, bien claro. Eso lo dice el libro de Daniel. Ustedes vean el libro de Daniel. Y el libro de Daniel es una cronología, podemos decir casi es la historia, ¿verdad? Toda la historia de Nabucodonosor hasta la segunda venida de Cristo. Eso es como una cronología, ¿verdad? Cómo se van a dar las cosas, ¿verdad? Cómo el Señor se propone establecer su reino sobre la tierra. Entonces, por eso dice ahí, cuando hablamos en Osea, ¿verdad? Dice, en su angustia, o sea, será un tiempo de angustia para Job. Me buscarán con diligencia, claro, serán librados, y lo van a buscar con determinación, con prontitud, como dice la Septuaginta. Lo van a madrugar para buscar al Señor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que van a decir entre ellos? Venid y volvámonos a Jehová. Y cuando hablas de Jehová, ¿verdad? Hace una referencia al Dios de Israel, ¿verdad? Al nombre del Dios de Israel, aquel que cumple con los pactos, aquel que dice, que dijo, yo soy el que soy, que se reveló a su nombre, se lo reveló a Moisés. Entonces, dice aquí, dice, porque él arrebató, ¿verdad? Quiero decirles, hermanos, que las palabras, miren, 6 del 1 al 3. Ahí podríamos hablar de lo que es la ley de doble cumplimiento. La profecía tiene lo que se llama una ley de doble cumplimiento, que es el cumplimiento inmediato, pero también tiene que ver con un cumplimiento. Eso se le llama la ley de doble cumplimiento. Entonces, cuando aparece incrustado ahí, ¿verdad? Que no encaja con el contexto. Por ejemplo, el versículo 4, que ustedes, estaré contigo.
¿Qué haré contigo? Vuestra lealtad o vuestra piedad es como la nube en la mañana, o sea, es pasajera, ¿verdad? Es de corta duración, ¿verdad? Entonces, como que no encajan de 6 del 1 al 3, porque dice, Él arrebató, pero nos sanará, Él hirió, pero nos vendará, Él nos dará vida después de 2 días, el tercer día nos levantará, viviremos delante de Él, conozcamos y persistamos en conocer a Jehová, segura como el alba será su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía que espera la tierra. Y después dice, ¿qué haré contigo? No le hablo. ¿Entiendes? No, no encaja, digo. No encaja. Entonces, muchos eruditos hablan de que esto tiene que ver con el futuro. Por ejemplo, John Walbot dice, estos versículos registran las palabras que la generación futura, arrepentida, pronunciará cuando busque. Lo mismo también en el comentario que hace el pastor John MacArthur, dice, Dios sea registra las palabras de arrepentimiento que Israel dirá en el futuro. Dice, en el comienzo del reino milenario de Cristo. Entonces, puede ser una, ¿verdad? Una, digamos, en medio de tanto juicio, pues se establece, bueno, pues vámonos, que viene tanto juicio que se ha expresado a través de los profetas. Entonces dice, venid y volvámonos aquí. Pero sería como decir una falsa piedad, un falso, hermanos, arrepentimiento, no es genuino. Porque da la casualidad que Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. Y Dios pesa, pues pesa, las intenciones de nosotros. Entonces, cuando dice que haré contigo, Efraín, que haré contigo, Judá, vuestra lealtad o vuestra piedad es como la nube de la mañana, como el rocío que muy temprano se desvanece, o sea, que es de corta duración, es vacío. Y después el Señor en el versículo 5 explica, se mantiene, como pueden ver ustedes, la metáfora o la figura del león. Por esta razón yo los despedazaré, la versión cabra, por medio de los profetas. Los mataré con los dichos de mi boca. Y mi juicio saldrá como la luz. O sea, cuando dice como la luz, que va a ser visible, va a ser rápido, ¿verdad? Porque misericordia quiero. O sea, quiere una actitud diferente que viene de lo interior. Quiero yo y no sacrificios. Porque acuérdense ustedes que ellos andaban buscando al Señor con ovejas y con vacas. Andaban buscando una falsa piedad. Y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Verdad? Eso es lo que el Señor demandaba. Recordemos que en la tierra en aquel entonces no había conocimiento de Dios. Y por eso se daban muchas abominaciones. O sea, no había conocimiento de Dios. Ahí. Muy bien, entonces, 6 del 1 al 3, entonces puede ser dos maneras de entender. Una, podemos decir, cumplimiento inmediato, porque ellos van a decir, pero recuerden que son palabras proféticas. Todo esto es profético. Y también cumplimiento futuro. Pareciera, o que nos diera a entender, bueno, que Israel, ¿verdad?, va a caer en las mismas abominaciones que cayó en el pasado. Bueno, yo una vez dije eso, ¿verdad? Una vez puse una publicación ahí, ¿verdad?, que
Israel ha caído ha practicado, ¿verdad?, abominaciones tan grandes, más que otras naciones. Entonces alguien me escribió ahí, ¿verdad?, que no es cierto, más abominaciones. Y es cierto, hay naciones que han hecho más abominaciones que de repente Israel, pero Israel las aprendió de ellos, ¿verdad? Y las aumentó. Pero el problema está en esto. ¿Saben cuál es? ¿Por qué mantengo eso? Porque esas abominaciones las trajo al templo de Salomón. ¿Entienden? Eso es lo que hace grande. Si lo hubiera hecho afuera, aprender, ¿verdad?, de lo que hacen otras naciones, no aprendió lo bueno, sino lo malo. Sino que las trajo al templo. Vean ustedes Ezequiel, ¿verdad? Los sacerdotes tenían figuras, ¿verdad?, en las paredes, estaban llenos de imágenes que Dios prohibió. No te das imagen ni ninguna semejanza, ¿verdad? Y tenían imágenes y adorarlo. Habían metido también ahí esta adoración, ver las mujeres al dios Tamuz. Los sacerdotes se inclinaban para adorar al sol, le daban las espaldas al lugar santísimo para adorar el sol. Eso es lo que hizo grande las abominaciones de Israel, por lo cual el Señor le cambió el nombre. Ya no le decía Judá, ¿verdad?, o Israel, no, le decía Sodoma, ¿verdad? Así le decía. Y eso lo pueden ver ustedes en el libro. Posiblemente entonces, ahora, no crean que Israel hoy en día es como se llama, es cierto, nosotros amamos a la nación, ¿verdad? Oramos por ellos, oramos por la paz de Jerusalén, ¿verdad?, como dice la palabra. Pero tampoco crean ustedes de que la cosa es decir, bonito. Hay ciudades, hermanos, como Tel Aviv, Sodoma. La cosa de entrevistarlo con una pareja gay, de hombres que han adoptado un niño en Tel Aviv. Y ellos dicen somos parte también de la GPDI. Entonces muchas cosas serán abominables. El 7 de octubre, cuando se dio la incursión de Hamas ahí en el desierto, en el Negev, ¿qué hacían? ¿Qué hacían ahí? Porque se habían reunido. Creo que todos han visto la imagen de Buda. Han visto ahí. Y después muestran cuando venían, ¿cómo se llaman los de Hamas? En el aire. Me recordó el tiempo pasado. Israel se reunió alrededor del becerro de oro, ¿verdad?, que mandó a Josué que le hicieran, ¿verdad? Y el pueblo empezó a alegrarse y a gozarse, ¿verdad?, el vino. Y Josué le dijo, Aarón, perdón, le fabricó ahí un becerro y entonces estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Que Moisés se había tratado demasiado. Y el pueblo empezó a desesperarse. Entonces cuando dije eso, ¿verdad?, no estaban adorando a nuestro Dios, era una imagen de un gran Buda, Eso es para que vean. Hay personas que es cierto, ¿verdad?, que son israelitas. Mucha gente de América se ha ido a vivir allá y ha adoptado y le han dado la nacionalidad israelita, ¿verdad?, tal vez por un ascendiente, por la madre. Pero hay algunos creyentes cristianos que se han ido para allá. Pero la mayoría, hermanos, no conocen de Cristo. ¿Verdad? No conocen ni siquiera quién es Jehová y viven en la tierra prometida.
Entonces, pareciera entonces que Israel, ¿verdad?, va a caer en las mismas abominaciones que hemos visto a lo largo de este estudio, ¿verdad?, que hemos visto. Y Dios lo va a poner en angustia. En el tiempo de angustia, es lo que dijo Daniel, dijo el Señor, que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, uno piensa, bueno, ¿qué es la abominación desoladora? Bueno, recordamos a Antíoco Epífanes, que llegó ahí y puso una imagen de Zeus y después sacrificó un animal inmundo. ¿Qué va a pasar en el futuro? Se va a levantar el anticristo, pero se va a levantar con engaño, porque va a hacer que Israel entre en un pacto, ¿verdad? Me imagino que se va a encargar de la seguridad. Israel siempre ha tenido que depender de otras naciones. Aquí la Biblia lo llama los amantes, ¿verdad? Pero esta vez va a ser liderado por el anticristo, y el anticristo va a liderar varias naciones, especialmente las europeas, que se van a convertir en una potencia militar. Entonces, la seguridad se la van a dar ellos, así como se la da a Estados Unidos. Pero eso es en los primeros 3 años y medio. Pero después el anticristo va a llegar al templo de Jerusalén, se va a proclamar como Dios. Como dice segundo Tesalonicenses, está en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Y se va a proclamar como Dios. Entonces, claro, la gran mayoría de los judíos lo van a ver como el Mesías. Y se van a alinear con él. Pero los judíos piadosos, permanente fiel, van a tener que huir. Obviamente algunos van a ser apresados. O algunos van a darse cuenta posteriormente. Pero el testimonio de los testigos. Van a haber testigos del Señor ahí, ¿verdad? Pero Israel será puesto en angustia, y así van a buscarlos. Y es que a veces, hermanos, nosotros somos tercos, a veces, como creyentes. A veces, como dice ahí, ¿verdad? Más adelante en Oseas dice que ellos, ¿cómo se llama? En 13:5, dice, yo te conocí en el desierto, en tierra de sequedad. Cuando puede decir que aquí en ese versículo está contenida la historia de Israel. Te conocí en el desierto, en tierra de sequedad, pero cuando los apacenté y se saciaron, su corazón se ensoberbeció. Por esa causa se olvidaron de mí, ¿verdad? En otra parte dice, empezaron a engordar, ¿verdad? Pues yo les entregó la tierra que fluye leche y miel, la cual ellos no trabajaron, tierras productivas, tierras bien con viñas. Entonces se establecieron y empezaron a engordar y a vivir relajados, seguros, y se empezaron ellos a olvidar del Señor. Ahí, sí, por eso dice ahí, por esta causa se olvidaron de mí. Y es que a veces, hermanos, mire, a veces se es tan terco que el Señor, para que esta persona vuelva a consagrarse a Él. O sea, como dice el Salmo, para que nos saque a lugares espaciosos. La diferencia es que dice la palabra, hermanos, Israel será puesto en angustia, obviamente, a buscar al Señor. Pero no es lo mismo cuando dice la Biblia, con Él yo estaré justo, con los justos, con aquellos que han sido justificados. Esa es la gran diferencia. Entonces, Israel en el futuro, estas palabras, ¿verdad?, tienen entonces un cumplimiento inmediato, pero futuro también. Tiene que ver con la escatología bíblica.
Y ellos están convencidos, fíjense ustedes, ellos van a, lo que ellos habían dejado de hacer, en el versículo 3, porque el Señor se dice, no hay conocimiento de Dios en la tierra, pero dice ahí, conozcamos, y no solamente de conocer, ¿verdad? Sino que hay que persistir, o sea, perseverar en conocer a Jehová, ¿verdad? Después dice, segura como el alba será su salida, o sea, contrasta con lo que dice, voy a volverme a mi lugar. Pero el Señor ya viene a buscar a su pueblo. El Señor sale a buscar a su pueblo. El cielo y el también eso es catológico, como el alma. Será su salida. Dice, vendrá a nosotros como la lluvia tardía, tierra, o sea, vendrá en bendición. Habla de las bendiciones que el Señor traerá cuando Israel se vuelva de todo su corazón. Y claro, el versículo 4 es la falsa piedad. Ellos pudieron haberlo dicho, pero el profeta se adelanta a lo que ellos van a decir. Pero el Señor dice, no, como queriendo decir eso, no me sirve. Yo quiero misericordia, yo no quiero holocaustos, sacrificios que bien nos pudieran dar. No, misericordia quiero, una actitud del corazón, que viene de adentro hacia afuera. Y no una piedad pasajera, vacía, como lo dice el versículo 4. Muy bien, hermanos. Hay tanto que decir, ¿verdad? La palabra del Señor es tan inmensa, tanto que podríamos decir. Le digo que podría quedarme aquí y seguir y seguir y seguir, no me voy a cansar. La palabra del Señor. Y así nos edificamos mutuamente. Y entonces lo importante es saber, hermano, armonizar la vida. Porque algunos dicen que estos 2 o 3 días son milenios. Algunos dicen que son las 3, ¿cómo se llama? Cautividades que ha tenido el pueblo. Los 3 juicios de cautividad que han tenido. Otros a los juicios. No. Nada de eso. Ellos tenían la certeza de que el Señor, el castigo del Señor iba a ser rápido, que la restauración iba a ser rápida. Por eso dicen 2, después de 2 días, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos va a resucitar. O sea, nos va a sacar del sepulcro. Y eso tiene que ver también, como vamos a verlo en otro jueves, con cautividad. Eso tiene que ver, sentirse como que están en un sepulcro. ¿Y quién nos ha sentido así? Entonces, vienen tiempos tan angustiosos en la vida de uno, y me siento como que está uno sin vida, muerto. Pero la ventaja que ahí está el Señor, ¿verdad? La diferencia. Por eso dice la palabra, con Él estaré yo en la angustia. Y también la palabra dice que hemos recibido el Espíritu para ser morada en nosotros para siempre. O sea, hasta que ya sea que venga a arrebatarnos, o ya sea que moramos y nos quedemos. Ahí está el Señor para siempre. Que Dios le bendiga. Bueno, hermanos, hemos llegado al final. Vamos a hacer una pequeña oración. Dios, gracias por tu palabra por este día de hoy. Porque nos hace conocerte, siempre lo voy a decir. Y tus bendiciones y tus misericordias llevan a nuestros hogares con bien. Y que el Señor bendiga a todos desde la plataforma. Buenas noches.